¿A qué se deben tantas precauciones y esas reglas tan minuciosas? Son el resultado de largos siglos de experiencias de traspasos de poder en la cúspide de la Iglesia. Una historia sorprendente. La transmisión de la autoridad en el concepto de la Iglesia no se hace de los electores al elegido, sino que viene de arriba abajo, es decir, del antecesor al sucesor, lo cual nos lleva automáticamente a Jesucristo, que es quien elige a Pedro, le entrega el poder de las llaves y le hace el primado del colegio apostólico. Cristo no dejó unas reglas para designar a los sucesores de Pedro. El derecho a regular la elección quedó en la misma Iglesia, en la persona de su pastor supremo. La elección de los papas, después de Pedro, era semejante a la de cualquier elección episcopal, pues el romano pontífice era y es obispo de Roma. El clero y el pueblo de Roma, en los siglos primeros de la historia de la Iglesia, en los siglos del Imperio Romano, elegían al Papa, el clero y el pueblo de Roma. Del mismo modo que el clero y el pueblo de cada diócesis elegía al obispo de cada diócesis y el Papa lo confirmaba. La primera elección papal de la que se tienen datos es la del Papa Fabián en el año 236. Fue portentosa. Nadie había pensado en él cuando de pronto una paloma se posó sobre su cabeza. El pueblo, entusiasmado, vio en ello la acción del Espíritu Santo y le aclamó. La elección por inspiración divina o aclamación fue aceptada como posible forma de elección hasta ser suprimida por Juan Pablo II. El Papa Símaco, en el año 499, fue el primero en reglamentar las elecciones papales. Disminuyó la influencia del pueblo y reforzó el papel decisivo del clero. Prohibió además que cualquier sacerdote intentara hacerse elevar al pontificado recogiendo firmas o intrigando con ese fin. Durante la Alta Edad Media, después de elegir al Papa, se pedía el plácet o confirmación del emperador cristiano para garantizar la armonía entre la comunidad eclesial y la sociedad civil. Pero la venia imperial nunca fue requisito para la validez de la elección. En torno a los siglos X y XI, la Iglesia atravesó un periodo terrible, el llamado Siglo de Hierro del Papado. Es la época de máxima injerencia laica en las elecciones pontificias dominadas por las familias nobles de Roma. Eso trajo la intervención de los emperadores alemanes, que al final fue benéfica. Colocaron en la sede romana a hombres valiosos y santos que pusieron fin a los abusos. A veces la Iglesia, la nave de Pedro, se me ocurrió decir una vez, y creo que no es ninguna tontería, ha surcado las poderosas aguas del mundo con tripulación pirata. Verdaderamente estaba en manos casi de los propios enemigos de la Iglesia. Y sin embargo la Iglesia siguió adelante y ahí está. Creo que fue San Agustín la primera persona que dijo, y todavía quedaba muchísimo por ver, que la Iglesia tendría tantos problemas en su presente y en su futuro que solamente su origen divino podía asegurar su supervivencia. San León IX restauró la libertad de elección y terminó con los males del siglo de hierro, como la compra de cargos y la injerencia laica. El enérgico Nicolás II terminó de arrancar la elección papal al poder político y la reservó a los cardenales. El Papa Nicolás II es una cosa que después Gregorio VII va a refrendar. Determinará que los clérigos que deben intervenir en la elección tienen que ser exactamente los titulares de las iglesias que forman el cardium, es decir, el corazón de Roma. Y de este término latino es de donde nace lo que hoy llamamos cardenales. En realidad, el colegio de cardenales está formado por una serie de personas designadas por el Papa a quienes se asigna una titularidad de una de las iglesias de Roma, curiosamente, y entonces es un cuerpo, por así decir, limitado pero representativo de la Iglesia. Un siglo después, el Concilio III de Letrán, convocado por el Papa Alejandro III, prohibió cualquier recurso a la autoridad seglar en la elección papal.
Estableció, además, la mayoría de 2/3 para la validez de la elección. Pero el cónclave, ¿cuándo aparece? ¿Cómo surgió? Suena raro, pero su origen no es papal, sino popular. Sus iniciadores no fueron ni cardenales ni papas, sino el pueblo fiel en un acto de cristiana sabiduría. A principios del siglo XIII, en 1216, murió Inocencio III. Los 19 cardenales reunidos en Perusa tardaban mucho en elegir sucesor. Cansado, el pueblo encerró a los cardenales en el Palacio Pontificio para apresurar la elección. Surtió efecto y pronto la Iglesia tuvo nuevo papa, Honorio III. Más grave parecía la disensión a la muerte de Clemente IV, en 1268. Casi 3 años tardaron en elegir a su sucesor. Fue el periodo más largo de sede vacante en la historia de la Iglesia. Y pudo haber durado más si el audaz pueblo de Viterbo no hubiera impuesto en sentido literal el cónclave. Sucedió así. En Viterbo, 18 cardenales se eternizaban discrepando sobre quién sería el nuevo pontífice. Harto de esperar, el pueblo fiel, capitaneado por San Buenaventura, encerró con llave, conclave, a los cardenales hasta que hubiera papa. Tapiaron paredes y puertas y se quedaron fuera esperando. Al cabo de 2 meses, el pueblo racionó la comida a los cardenales. Ni por estas. Entonces, en pleno invierno de 1271, los de Viterbo quitaron el techo a los cardenales. Acosados por el hambre y el frío, se avinieron al fin a elegir papa. El pontífice tan esperado fue Gregorio X. No olvidó la lección. Convocó un concilio en Lyon que decidió que las elecciones se harían siempre en cónclave. Los cardenales debían estar herméticamente aislados y si en 3 días no elegían papa, se les racionaría la comida. El derecho preveía la disminución de la dieta de los cardenales para que el cónclave no se extendiera durante mucho tiempo. Pero a partir de un determinado número de días, si no se ponían de acuerdo, recibían solo pan y agua. Entonces la elección rápidamente se agilizaba. Los cónclaves fueron un progreso, pero el encierro no impidió que alguno resultara tumultuoso, como aquel del año 1378 que dio origen al famoso cisma de Occidente, con 3 candidatos pretendiendo el papado. El conflicto se resolvió gracias a la renuncia de Gregorio XII y a la destitución por el Concilio de Constanza del famoso Papa Luna y de Juan XXIII. Ese concilio admitió excepcionalmente en el cónclave a representantes de las 5 principales naciones. Salió elegido Papa Martín V. Al fin, después de 40 años, la cristiandad volvía a estar unida bajo un solo pastor aceptado por todos. Europa entera lo celebró. Apenas acabado ese cisma, nacía en Italia el gran movimiento cultural llamado Renacimiento, que impregnó también el ambiente papal. Muchos cardenales del Renacimiento fueron hombres de su época. No es extraño, pues, que alguna vez eligieran papa no al más digno, sino al estadista, al que prometieran más favores, o a un papa de transición, o sea, un anciano. Pero también en aquella época brillaron papas con fama de santidad como Adriano VI, Marcelo II y San Pío V, el papa del Catecismo de Trento y de la Victoria de Lepanto. Los cónclaves del Renacimiento sufrieron a menudo presiones de los príncipes cristianos. Se dieron algunos casos de simonía e incluso compromisos previos a la elección que podían limitar la libertad del futuro papa. En 1505, Julio II, un papa típicamente renacentista, declaró nula toda elección en la que se comprasen votos. También se prohibieron los compromisos preelectorales. En la época renacentista, se relajaron las normas sobre la clausura del cónclave y el número de conclavistas. En 1550, los cardenales cortaron de raíz esos abusos.
expulsaron del cónclave a cientos de personas que se introducían en él con falsos pretextos. Se renovó y reforzó el aislamiento de los cardenales. Reyes y príncipes prestaron mucha atención a la elección del Papa. Eso se debía a su influencia espiritual en una Europa en la que todos eran cristianos y a su carácter de soberano temporal de los estados pontificios que jugaban un papel en la política internacional. Hasta el Papa Pío IX, a mitad del siglo XIX, los papas, además de ser obispos de Roma y jefes de la Iglesia Católica, eran también monarcas del Estado Pontificio. El Estado Pontificio fue un estado, un territorio en el centro de Italia que Carlomagno y Pipino el Breve, su padre, le cedieron a la Santa Sede y que duró hasta 1870. A partir de ese día el Papa deja de ser señor de los Estados Pontificios. Hasta 1929, desde 1870, el Papa no tiene independencia territorial. En 1929, por acuerdo entre el Reino de Italia y la Santa Sede, se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, que permite que el Papa viva independiente, no sea súbdito de ningún señor temporal, pero en medio kilómetro cuadrado, el Estado más pequeño del mundo, no hay problemas políticos y el Papa no ve mediatizada su acción espiritual por ningún tipo de acción política. La Revolución Francesa y las ambiciones de Napoleón crearon un peligro grave para la Iglesia. A la muerte de Pío VI en 1800, un periódico francés anunció: «Ha muerto el Papa y la Iglesia ha terminado. Ya no habrá más papas y no se podrá celebrar un cónclave». Pero justo antes de morir, Pío VI había dispuesto que los cardenales podrían reunirse donde mejor les conviniera. Lo hicieron en Venecia y allí eligieron a Pío VII, un papa heroico que salvó la situación. A partir de Pío VII viene una lista de papas, elegidos todos canónicamente mediante este procedimiento, que constituyen, sin solución de continuidad, el mayor ejemplo que la Iglesia puede dar de santidad, de atención pastoral, de gobierno, de ejemplo al mundo. La prueba está que los papas actuales, no estoy hablando únicamente de Juan Pablo II, pensemos en Pablo VI, o en Pío XII, o en Pío XI, o León XIII, han tenido un peso en la vida del mundo como antes parecía imposible que lograra. Aún quedaba una intromisión de la política en el cónclave que duró hasta principios del siglo XX. Fue el veto. Las monarquías católicas se arrogaban el derecho a vetar a un candidato que juzgaban contrario a sus intereses. La última intervención por parte de autoridades civiles, digamos, llamativa o manifiestamente conocida, se produjo pues, allá por el año 1903, cuando el emperador de Austria, Francisco José I, intentó, y de hecho lo consiguió, que un cardenal, que en aquel caso fue el cardenal de Cracovia, vetara la elección de un cardenal que a su juicio era más proclive a la alianza francesa e inglesa. El que resultó elegido fue el cardenal Sarto, patriarca de Venecia. Como se resistiera a aceptar, le animaron diciendo: «Valor, eminencia, si habéis pilotado tan bien la góndola de Venecia, igual haréis con la barca de San Pedro». El cardenal Sarto llegó a ser San Pío X. Puso fin definitivamente al veto. Nunca más ha sido esgrimido y hoy las presiones políticas se consideran impensables. Un ejemplo, es decir, si Obama se empeñara en que los cardenales votaran a un norteamericano, al cardenal de Nueva York, por ejemplo, Timothy Dolan, es algo absolutamente imposible, porque hay tales criterios, tales defensas, que este tema no podría, como un ejemplo, imposible darse. El error máximo que se puede cometer ahora es interpretar esa sucesión con motivos políticos, con motivos publicitarios, con motivos de influencia del Papa en el curso de los acontecimientos. A mí todo eso me parece absolutamente extraño a la realidad. La política lo invade todo menos esto. La misión del Papa es una misión espiritual y a los papas habrá que juzgarles siempre, en definitiva, desde el punto de vista de su trayectoria espiritual.
A San Pío X le sustituyó Benedicto XV, que sufrió la tragedia de la Primera Guerra Mundial. A él se debe el anterior Código de Derecho Canónico, la ley interna de la Iglesia. A su muerte en 1922, los cardenales eligieron a Pío XI. Fue él quien logró reconciliar a la Santa Sede con el Estado italiano, firmando con él un concordato que reconocía al Vaticano un territorio minúsculo, pero plenamente soberano. Allí inauguró en 1931 la primera gran radio de onda corta, ideada y construida por Marconi. Radio Vaticana sigue hoy emitiendo en las principales lenguas del mundo. Pío XI murió en 1939. La elección de su sucesor suscitó la máxima expectación, pues eran tiempos convulsos. Es el primer cónclave del que se conservan imágenes de su preparación. Estos obreros están levantando un auténtico muro, tapiando todas las posibles entradas a la sala donde se celebrará el cónclave. La clausura debe ser total. Incluso las ventanas de las logias se hacen opacas para impedir cualquier comunicación óptica con el exterior. Prueban ahora los famosos baldaquinos que cubrirán las cabezas de los cardenales. En el instante en que uno de ellos sea elegido, caerán todos, menos el del nuevo Papa. Se prueba la estufa que tras cada escrutinio emitirá el humo, la fumata, que indicará el éxito o el fracaso de la votación. Se preparan las camas, sobrias al parecer, de los cardenales electores. Ninguno podrá alojarse en un hotel. Les cortan las líneas telefónicas. Están aislados. Aquí van disponiendo el cáliz donde se colocarán las papeletas y otros utensilios necesarios para la votación. Todo está dispuesto y llegan los cardenales. La mayoría procedían entonces de Italia y les bastaba el automóvil para desplazarse. Algún aventurero lo hizo en hidroavión. Fuera se preparan los altavoces que darán a conocer al orbe entero el nombre del nuevo sucesor de Pedro. Periodistas y fotógrafos van tomando posiciones. A falta de televisión, que aún no existía, las cámaras de cine enfocan la escuálida chimenea cuya fumata enviará al aire la gran noticia. Europa estaba ya al borde de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo jefe electo de la Iglesia, Pío XII, intentó evitarla. No fue escuchado. Puso entonces todo su empeño en aliviar la suerte de los prisioneros, de los refugiados y de los judíos perseguidos por los nazis. Fue, como todos los del siglo XX, un papa de gran talla humana y espiritual. Un cambio de estilo brotó del cónclave de 1958, en el que los cardenales eligieron al bondadoso y anciano Juan XXIII. Quienes le calificaron de papa de transición no imaginaban que iba a convocar el histórico Concilio Vaticano II, llamado a renovar la Iglesia. Su muerte en 1963 fue muy llorada. Ese año el cónclave optó por Pablo VI, un papa que terminó el concilio e hizo frente a nuevas dificultades internas y externas. Fue el primer pontífice que salió de Europa, concretamente a Uganda, en África y a varios países de Asia. Su viaje más célebre fue a Tierra Santa. Pablo VI amplió el colegio de cardenales de 103 a 120 para dar cabida a los del Tercer Mundo y dispuso que al cumplir 80 años, los cardenales perdían el derecho a ser electores del sumo pontífice. Otra reforma de Pablo VI fue la posibilidad de elección papal por mayoría absoluta cuando no se alcanza la mayoría cualificada de los 2/3 si así lo aceptan unánimemente todos los electores. Otra alternativa era el desempate entre los dos candidatos más votados. Esta innovación fue mantenida por Juan Pablo II, quien además suprimió dos modos de elección en desuso, por aclamación y por compromiso. Solo se contempla ahora la elección por escrutinio. Un rostro humilde y sonriente apareció en el balcón de San Pedro tras el cónclave de 1978.
Era Juan Pablo I, tan próximo al pueblo que se ganó los corazones del mundo católico. La alegría apenas duró un mes. Las campanas volvieron a tocar a muerto y se abrió un nuevo cónclave. De él iba a salir la mayor sorpresa que podía imaginarse. Que saliera elegido el romano pontífice Juan Pablo II, candidato polaco absolutamente desconocido pues fue una enorme sorpresa después de siglos de romanos pontífices italianos. Juan Pablo II recibió el timón de la barca de Pedro el 16 de octubre de 1978, con una iglesia todavía agitada por los remolinos del Concilio Vaticano II y un mundo temeroso del comunismo y la Guerra Fría. Tras 27 años, el 2 de abril de 2005 entregaba su alma a Dios y concluía así el tercer pontificado más dilatado de la historia, el más espectacular y tal vez el más prolífico. Nunca se había visto un duelo tan profundo y universal. Las imágenes del impresionante traslado del cadáver de Juan Pablo II a la Basílica de San Pedro dieron la vuelta al mundo. Una gigantesca ola de peregrinos de los 5 continentes se abatió sobre Roma. Eran 2 o 3 millones, un récord póstumo, a añadir a la interminable lista del sorprendente Papa polaco. A la ceremonia asistieron reyes, presidentes y estadistas de todas las regiones del globo y de todas las religiones. Cientos de millones de personas la siguieron por televisión. 6 años después, Juan Pablo II fue beatificado por su sucesor. Un despliegue mediático sin precedentes cubrió el evento para todo el mundo. Esto es una gracia de Dios para el siglo XX, porque el siglo XX se abre con un santo y se cierra con otro santo, por lo menos con otro beato. Sí, es decir, yo creo que es un regalo. Es decir, que el listón se ha puesto muy alto para ejercer el pontificado. ¿Quién sucedería a ese gigante? El 19 de abril de 2005, las campanas y el clamor de la multitud, además de la fumata blanca, anuncian al mundo que los cardenales han elegido al nuevo vicario de Cristo. El cónclave ha durado apenas 25 horas. En la plaza de San Pedro, 200.000 personas esperan conocer su nombre. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. De la alegría se pasa a la sorpresa al oír que Joseph Ratzinger ha pasado a llamarse Benedicto XVI. Posee una cabeza poderosa y un corazón grande. Es sorprendentemente humano y más humilde que sus críticos. Para los expertos, es el continuador más natural de la línea de Juan Pablo II. Benedicto XVI mantuvo el rumbo y también el sistema electoral de su antecesor, salvo en un punto. Volvió a la elección por 2/3, sea cual sea el número de votaciones. Tras su histórica renuncia, el mundo ha reconocido la inmensa labor del Papa Ratzinger. Muchos se sienten inspirados por su magistral estilo de dar a conocer el misterio de Jesucristo en toda su grandeza. ¿Quién podría ser el nuevo romano pontífice? El cónclave de marzo de 2013 ofreció al mundo una de las mayores sorpresas jamás vistas. De él salió el primer papa no europeo, el primer latinoamericano y el primer jesuita. Se equivocaron todos los pronósticos. Para los mal llamados expertos, el cardenal argentino de 76 años, Jorge Mario Bergoglio, no era papable. Una vez más, en estos 2000 años de historia, los hechos parecen demostrar que el Espíritu Santo nunca abandona a su Iglesia.